para profundizar en este tema de la reforma del Poder Judicial, tenemos con nosotros a la jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán. Gracias por estar por acá, le doy la bienvenida al programa y comenzaría preguntándole, jueza, pues han estado varios días ya en protestas, en las calles, haciendo presión, han tocado puertas en muchos lados, en algunas no se la han abierto, han acudido a instancias internacionales, ahí vemos también las opiniones que hay de organismos internacionales respecto al tema, pero uno se preguntaría, parece ser que esta batalla está perdida, no sé qué a usted le parece. Muy buenas tardes, Rey Rodríguez, muy buenas tardes a todo tu auditorio, te agradezco que hayas abierto este espacio para seguir informando a los mexicanos y en este caso a tu auditorio que va más allá del territorio nacional, sobre esta crisis constitucional que estamos viviendo en México, que justo como dices tú, el día de ayer, después de que se hizo la aprobación de la discusión de esta reforma ayer en el Congreso, pues pareciera o de repente nos hace sentir que es una batalla perdida. Y voy a decirte qué pasa, que nos sentimos perdidos porque justo escuchando el preámbulo antes de yo entrar a tu programa, estamos frente a un poder ejecutivo y un poder legislativo que no escuchan. Se hicieron diálogos y se les apagaba el micrófono a los jueces magistrados que intervenían para explicar los inconvenientes de la reforma y el peligro en que ponen al país, a la democracia, a la república, a la división de poderes. Nunca se nos escuchó. Se hicieron muchos foros educativos, académicos, no se nos escuchó. Tenemos más de una semana de paro, un paro parcial de labores, porque si tú me ves estoy en la oficina, porque tocó que este juzgado es el que está de guardia para atender asuntos urgentes como migrantes, falta de atención médica, que por cierto la falta de atención médica no es culpa del Poder Judicial de la Federación, sino de las deficiencias del Poder Ejecutivo para afrontar temas de salud. No hemos sido escuchados, llevamos más de una semana con este inédito movimiento que nunca se había dado en este país y aún así seguimos sin ser escuchados. ¿Qué pasa? Hemos tenido que acudir a instancias internacionales y nacionales. Como en tu caso, le preguntaría, algunos de los que están en las manifestaciones han dicho que le queda algo de esperanza, sobre todo con la futura legislatura, quizás con los nuevos legisladores que vengan, quizás ellos sí escuchen, quizás ellos le presten alguna atención, aunque ya algunos de ellos ya han dicho que no, esto va a ser rápido y sin discusión. Pero no sé, ¿a usted le queda esa esperanza? Tenemos esa esperanza, precisamente se han estado haciendo manifestaciones, la que comentaban ahorita, que se hizo el día de ayer afuera del Palacio Legislativo en la mañana y posteriormente en la tarde en el Ángel de la Independencia con el encendido de velas. La intención de este paro es ese, que se nos escuche. Hay por ahí una invitación de la JUFET para que se haga un diálogo y se haga de manera seria. Todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, me atrevo a decírtelo, estamos con la esperanza de que esta suspensión de labores, que no se había dado, que es algo inédito, que es una cuestión extraordinaria, sirva para que se nos escuche. Al interior del país no estamos siendo escuchados. Tenemos que estar ejercitando estos medios internacionales. Tenemos la voz del embajador de Estados Unidos, de Canadá, y aún así los oídos siguen sordos. Estamos frente a una crisis constitucional sin precedente en el México después de la Revolución, porque nunca habíamos tenido un ataque tan directo de un poder ejecutivo, un poder legislativo, a otro poder como es el Poder Judicial de la Federación. Ahora, se habla de corrupción, sí, pero no es aquí. Ahora, la corrupción viene... Sí. No, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué les preocupa tanto? Porque es la clave, me imagino, de este conflicto y de esta polémica, que jueces y ministros sean electos por el voto popular. Y le doy un ejemplo. El presidente de un país, como en el caso de México, por ejemplo, es elegido por el voto popular. Entonces, no hay que tenerle miedo, ¿o sí? ¿O me equivoco? Sí, el miedo que tenemos es que llevamos más de 30 años construyendo una carrera judicial que consiste en la preparación de todos los integrantes de esta institución para cualquier categoría que tengamos, desde la primera hasta juez, magistrado, jueces y magistrados. Tenemos que pasar exámenes, unos exámenes muy duros de selección donde tienes que acreditar tus conocimientos, donde a base de tus méritos, tu preparación, tus maestrías, tus doctorados y tus exámenes de oposición es que vas accediendo a los cargos.
Ninguno de nosotros llega por voto popular, ni por carisma, ni por cuestión de que te haya apoyado un grupo. Llegamos por mucho esfuerzo, mucho estudio, meritocracia. ¿Qué es el mayor riesgo de esta reforma? El voto popular. ¿Por qué? Porque vivimos en un país poco informado, donde ahora lo que se propone es hacer hasta una tómbola, una elección popular, y la preocupación radica aquí que ninguno de los que estamos con 30 años de carrera judicial o más tenemos acceso a un partido político porque somos personas dedicadas al estudio. La propuesta que trae esta reforma es peligrosa porque estarían dejando la elección y la designación de jueces y magistrados en manos de un voto popular que no está informado, entrando en una tómbola donde no se sabe la capacidad ni la capacitación que tengan las personas y donde además tienes que ser respaldado por un grupo. Si en un grupo, el grupo morado decide poner de juez a Fernando Pérez no va a poder decidir de manera imparcial e independiente. Para que Fernando Pérez se mantenga en el cargo, tiene que hacer y resolver conforme a los intereses del partido morado. Es un ejemplo. Entonces se pierde la imparcialidad. Tendríamos cualquier cantidad de que no están resueltos conforme a la ley ni la Constitución, sino con base en los intereses de los grupos que están poniendo a las personas en el poder. Eso es sumamente delicado en una democracia. Ese es el riesgo que está pasando en nuestro país. No es un riesgo para nosotros como trabajadores, es un riesgo para México. Todavía la gente no lo alcanza a mencionar, pero si esta reforma pasa, el país es el que está en peligro, la democracia, las libertades, los derechos fundamentales de todos y cada uno de las personas que estamos en México. Lamentablemente, nuestro nivel educativo no alcanza para que la gente comprenda la dimensión y la tragedia que sería esta reforma. No es privilegios, no es el tema aquí es defender al país y la democracia. Defender al país y la democracia. Y aquellos que apoyan esta reforma, pues ellos alegan que están subestimando a la ciudadanía al decir que, bueno, que no van a entender este proceso, que no van a elegir bien a magistrados, a jueces. Me queda un minuto nada más. En esto, jueza, ¿qué tiene que decir sobre esto? Mira, sí, el tema es no es que estemos subestimando a la población, no es que estemos trabajando desde una élite. Lo que sucede es que la experiencia le ha dado incluso derecho comparado. Los resultados que da la elección popular de jueces y magistrados no son buenas y no abaten la corrupción. Dicen, en Estados Unidos es así, no es cierto. Lo que se elige así son jueces locales, no jueces federales. Y hay estudios donde se demuestra que no se ha superado temas de corrupción ni se ha mejorado la impartición de justicia. No subestimamos a la población, simplemente creemos que la capacitación y la profesionalización nos da mejores resultados. No podríamos dejarnos operar por un cardiólogo o del corazón por alguien que no es cardiólogo. Yo no me dejaría operar del cerebro por alguien que no ha sido especializado en materia de medicina del cerebro, de una cuestión neurológica. Eso es lo que está en riesgo, lo que tenemos que alcanzar a transmitirle a la población. Pero, insisto, estamos con una complicación cultural y también ante un gobierno que no escucha ni las cuestiones internas, ni siquiera las voces exteriores, no escucha a la ONU, no está escuchando al embajador de Canadá, no está escuchando al embajador de Estados Unidos. Realmente estamos en una crisis constitucional muy delicada en México. Pues bueno, vamos a ver lo que pasa en los próximos días y en las próximas semanas. Gracias. Era Elizabeth Trejo Galán, jueza de distrito.